Hola, 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 hola. Ahí sí me escuchan. Más o menos. Faltan dos personas, ¿ya? Ok, chicos, vamos a, vamos a trabajar. El día de hoy vamos a preguntar sobre el trabajo. Estaba revisando uno, pero no me convenció. Bueno, empezaron a hacer lo mismo que tienen en mi cuaderno o del folleto resumido. Por ejemplo, vamos a ver, ingeniero Flores, ¿estás conectado? Sí, Inge. ¿Sí me escuchas? Ahorita sí, Inge, un poco. Ya. A ver, Gilson, ¿qué vimos la clase anterior? Y de acuerdo a lo que ustedes consultaron en sus grupos de trabajo, dime algo brevemente sobre los tipos de AM, por favor. Disculpe, Inge, que le diga, es que no se escucha esa parte. Digo que me digas acerca de la clase anterior y del trabajo de consulta sobre los tipos de AM. Buenos días, Inge. Ya, por favor. La clase anterior vimos lo que es distribución de potencia en AM. Vimos la relación que este era entre la potencia. Eh, verificamos el valor de 0,77, el cual era el valor eficaz, ya que el valor máximo sobre raíz de 2, racionalizándose, nos sale ese valor. De igual manera, eh, no, a ver, dijimos que esto eh, pasaba primero la voz, segundo los datos, no podían pasarse al mismo tiempo, sino que iba en ese orden. Realizamos ejercicios los cuales están en el
en el folleto. Luego vimos los cálculos de corriente en AM. También estábamos viendo los tipos de modulación. Entre los tipos de modulación que encontramos era el de DSB, el modulación AM DSB, guión SC, el modulación AM modulación BSB, y también el en modulación en AM, a ver cómo era el otro, SCB, en el que nos decía que la modulación AM SCB nos permitía transmitir más, más lejos con menor potencia. La modulación AM DCB SC nos permitía transmitir, pero se utilizaba en comunicaciones cortas. También entre las ventajas de la comunicación AM teníamos que la propagación en las ondas, por ondas AM superficiales, A ver, a viajan. ver, ya. Prácticamente nosotros de modulación AM tenemos que tener muy claro. Los trabajos que yo revisé, que primero subieron, fue el grupo de Steven, ¿no? Ingeniero. Sí, Y así sí vi. Bueno, a ver, sobre los grupos de AM que estábamos viendo la clase anterior y que se me fue la luz, lamentablemente, ahorita también justo estaba llamando al sistema y le digo que tengo un problema de eco, me dice que van a reiniciar el sistema del servidor de mi puerto, pero eso se va a demorar entre media hora. Entonces le dije que haga después, pero dice que después no me van a poder conectar. Ok, vamos a hacer una cosa ahorita. Nosotros hemos visto los diferentes tipos de modulaciones. Hay el de full carrier, el que nosotros comúnmente conocemos, sin banda portadora, es decir, utilizas todas las bandas, pero sin la banda portadora al momento de enviar la modulación. Al inicio de modulación sí está, pero eliminamos ese componente, es decir, vamos desde la banda lateral superior hasta la banda lateral inferior. Y el otro que es prácticamente el de banda lateral única, que regularmente se ocupa ¿cuál? ¿Cuál se ocupa más? ¿El de banda lateral inferior o superior, de acuerdo a lo que investigaron y por qué? ¿Cuál creen? ¿Cuál creen? A ver. Gaby. ¿Se escucha, Gaby? Gaby. Estefanía, ¿me escucha? Ahí, a ver, Gaby. A ver, Gaby, ¿me escucha? Sí, dije ahí, más o menos. Ya, a ver, la pregunta es, ¿cuál es de la banda de AM, el de banda lateral, cuál se transmite? ¿Superior o inferior, de acuerdo a lo que investigó y por qué? Creo que era la superior, Inge, pero no recuerdo por qué era. Ya, está correcta la respuesta. Ajá, pero no recuerdo por qué. ¿Por qué era? A ver, ingeniero Montesinos, ¿por qué era? Gustavo, ¿me escuchas? Sí, Inge, igual más o menos. No recuerdo bien por qué era, Inge. ¿Y cómo hacen el trabajo, pues? Estefanía Abril. Era la banda lateral superior, Inge, para no tener interferencias. Perfecto, eso es todo. Ya vimos esa clase. La última que faltaba era de la de vestigio. ¿Qué quiere significar eso y para qué me sirve? Ingeniero Steven, ¿qué opinas? El vestigio sería como un rastro de la señal que queda. Correcto. ¿Y para qué sería esa modulación? Ayudaría eliminando un poco el ruido, creo. Ya, más o menos. ¿Qué opina, ingeniero Rojano? Inge, de lo que había medio leído de ese tema, aunque no me tocó a mí ese, era de que la transmisión se ocupaba generalmente para video, en parte de sistemas analógicos de televisión, ¿no?
Ya, pero si se acuerdan ustedes del de vestigio, porque ya vimos el anterior, solo faltaba el de vestigio. Si ustedes le ven aquí el gráfico, el de vestigio tiene, aparte de un modulador de doble banda lateral, es un full carrier, tiene un filtro de vestigio que utiliza para mejorar, pero este filtro es un filtro pasabanda de vestigio. ¿Qué quiere decir eso? Que no deja pasar, sea una banda inferior o una banda superior, sino que no pasa sus extremos para evitar el vestigio de tanto la modulación inferior o superior. Con eso ocupa o puede ocupar sea la mitad de la banda o del ancho de banda. Es por eso que se ocupa o se llama el DSB para modulación, para video. Entonces, tenemos tres tipos, ¿no? Cuatro tipos serían estas de la modulación, una de full carrier, otra sin portadora, el otra de banda única y este de vestigio que lo analizaron para poder transmitir video. ¿Cuál es el problema de esto? Se hace un poco más complejo su diseño, un poquito más costoso y aumenta un poquito más la potencia para poder transmitir. Hasta ahí vimos la clase anterior, ¿no es cierto? Ya voy a revisar los trabajos para ver cómo han hecho. La clase de hoy vamos a ver modulador y demodulador. ¿Sí? Es lo que vamos a ver hoy. Pero vamos a adelantar, voy a reiniciar el equipo, voy a decir que me conecten eso, y van a hacer un trabajo, un taller ahorita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me escuchan? Sí. Ya. ¿Cuál es el taller, ingenieros? Lo escucharán bien. El taller, para poner nota, es simplemente, quiero analizar, que me busquen los circuitos modulador y demodulador. Circuitos modulador y demodulador AM. Pero no con circuitos integrados, con transistores y amplificadores operacionales. Buscar los circuitos en VJT y amplificadores operacionales de moduladores y demoduladores AM. Y para sus diferentes tipos también. Como debe ser el DSB full carrier, ¿no? FC. El otro que es se llama full carrier, el de sin portadora. El otro que es de banda única. Y el otro que es de AM de vestigio, ¿no? Vestigio. Listo. Entonces tienen que buscar solo los circuitos. ¿Sí? Ese es el trabajo. ¿Sí estamos de acuerdo aquí? ¿Sí está claro? Ingenieros. Ya, hoy mismo, bueno, les voy a dejar que suban hasta tarde, ¿no? Eso no hay problema. A ver, 8 de la noche. Y van a simularlo en un circuito, uno de ellos. Cualquiera de ellos van a simular. El trabajo es en grupo, en Word. Ya va a subir esta tarea. El taller prácticamente es ver qué es lo que vamos a tener el modulador. Vamos a tener un mezclador que nos va a permitir modular la señal. ¿Por qué quiero los diferentes tipos? Porque vamos a transmitir audio, datos o video también, ¿no? Ok. Aparte de eso, ya les voy a explicar yo el modulador y el demodulador. El demodulador tenemos que hacer la detección de envolvente. ¿Y cómo se hace con una detector de un envolvente? Con un circuito diodo con RC para limitar el ruido. Ese trabajo me van a entregar o van a revisarlo hasta la tarde, pero yo necesito ver el avance. Es 2:25. Les voy a dar una hora, 3:25. Hasta reiniciar el equipo y nos conectamos a eso, porque ya les voy a decir que me actualice para ver si se mejora el audio, porque ya me están
Me estoy preocupando, no creo que sea la computadora, pero bueno. ¿Sí estamos de acuerdo, ingenieros? Sí, Inge. Ya, 3:30 nos conectamos y les explico prácticamente las características del modulador y modulador. Y ustedes tienen que buscar los circuitos nada más. Ahí está en el libro también de prácticas que les compartí. Y simula un chiquito, cualquiera de los dos. Y eso es lo que me va a indicar. Nada más. Voy a pedir que me reinicien en la máquina el puerto de fibra óptica del OLT que está aquí para que me dijeron en 10 minutos, pero en realidad estaba investigando que los 10 minutos se demora hasta registrar y todo nuevamente unos 30 minutos, por eso, ¿no? Ojalá ya estemos bien y nos volvemos a conectar nuevamente a las 3:25 por ahí. ¿Ok? Inge, Mande. en una hora le presentamos simulado el modulador o demodulador de las... El de la modulador y computadora. demodulador AM en una hora. O sea, es modulador y demodulador, no solo uno de los dos. No, es los dos. Porque el otro circuito es chiquito. Verás acá. El trabajo es en grupo, no es solito. El modulador, como vamos a ver, ya les voy a explicar, pero yo quiero que se adelante para poder explicarles prácticamente que el modulador tiene simplemente un mezclador y amplificador de etapa. Y el demodulador es un circuito que viene con un detector de pico, que es un diodo, que es un circuito RC, un RC. Y lo que vas a hacer es detectar la señal. Nada más. ¿Qué hay que demostrar? Que prácticamente, si tú te das cuenta aquí, es que la señal de entrada yo voy a tener aquí modulada, ¿no es cierto? Va a estar aquí la frecuencia portadora y acá adentro va a estar la frecuencia modulante. Supongamos que mandamos 4K, acá con el demodulador tiene que llegar a la de 3.9 o 4K. Eso tiene que llegar con este circuito. Aquí está facilito hacer. O sea, yo te puedo decir, aquí hay algunos tipos de modulador que yo estamos viendo aquí. Aquí tengo de rejilla, aquí tengo doctor. O sea, lo que pasa es que vas a encontrar solo diagramas de bloque, pero lo interesante sería buscarle el circuito, ¿no? Para que ya ustedes puedan hacer también la práctica. Y no se olviden que las guías de práctica tienen que mejorar para la página web. Aquí tengo la portadora, amplifico, detecto y ya prácticamente te entrega la señal moduladora. Y ya vamos a ver algunos parámetros que necesitamos ver. Faltan unas cositas de ahí que no vamos a terminar hasta la otra semana. No sé si estamos de acuerdo. Ya está. Sí, Inge. Con mala gana está ahí. Una pregunta. Dime, Neitán. La simulación debemos hacer un modulador con transistores y el otro con amplificador. No, lo que quiero es que me busques los moduladores y demoduladores con amplificadores profesionales y con transistores. Esa es la consulta. ¿Ya? Y lo que quiero es que tú simules uno de los 4 modelos que hay, como carrier, banda portadora, el de vestigio o el de banda única, cualquiera de esos 4. O sea, el trabajo es buscar modulador y demodulador para el full carrier, modulador y demodulador para sin portadora, modulador y demodulador para el banda lateral, modulador y demodulador para el vestigio, tanto en transistores o amplificadores profesionales. No quiero con circuito integrado porque no vamos a tener data de Proteus o de Multisync. Es por eso que envío. Y de ahí tú coges cualquiera de ellos y simulas. Ya, Inge, gracias. Eso es. No sé si está claro hasta ahí. Sí, Inge. Ya, 3:30 nos conectamos. Voy a salirme de ahorita. Trabajen en grupo ustedes o si quieren les dejo conectado porque me dijo que no voy a tener internet. O sea, se me va a resetear a mí el puerto. No sé si quieren así trabajar. ¿Ok? No se le escucha casi nada, Inge, la verdad. Por eso te digo, tengo ese problema. Ya voy a reiniciar. Los 3:30 nos conectamos, ¿ya? Bueno, Inge. Ok, harán el trabajo, ya les conectamos después. El trabajo aún está, ¿no es cierto? Oh, no, Inge.
Aún no está, digo, no se preocupen. Les voy a dejar para el día martes, tengo, ¿no? Con ustedes. ¿Ok? Bien, Inge, gracias. Solo para presionar un chance, ¿no? Tranquilos. Ya empezamos nuestra media horita nomás. Pongan bien atención. Esperamos que se conecten los demás. Casi se resetea, no sé qué pasó. Bueno, ojalá ya se mejore el audio, ojalá me escuchen mejor, por favor. Ya. Voy a poner la ficha del modulador y del modulador para el día martes. Martes que toca la hora de clases. Tengo el 22. Si alguien ha subido, puede bajar de nuevo para mejorar el trabajo que ha hecho, ¿no? Que nadie ha subido. Ok, ¿estamos todos? 3, 14. Ok, jóvenes, vamos a darle la clase del modulador y del modulador AM, ¿no? Okay, me confirma que sí escuchan, ¿no? Perdón. Chicos, vamos a ver esta parte. Esperemos que se conecte. Falta una persona. No, falta 18. Sí, falta solo Solita que tenía problemas, me dijeron, ¿no? Ok, ingenieros, empecemos esta partecita ya. Vamos a hablar sobre el modulador AM y el demodulador. El objetivo de la clase es vamos a analizar la estructura del modulador, es lo que vamos a alcanzar, parte del demodulador. El modulador, como ustedes saben, va a modular y va a enviar la frecuencia de portadora. Vamos a variar su amplitud para que dentro de esta viaje la frecuencia de información. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo el mezclador. Pero vean algo fundamental, el mezclador va a tener frecuencia de portadora y vamos a tener la frecuencia de información. La frecuencia de, perdón, al revés, ¿no? Frecuencia de portadora y frecuencia de información o portante. Este oscilador local o frecuencia de portadora tenemos que tener en cuenta que debe estar bien estable, ¿no? Tiene también la frecuencia de información que debe ser amplificada y tener filtros pasa abajo, ¿no? Nunca se olviden esto. Debe amplificarse y tener filtros pasa abajo para eliminar el ruido. Se mezcla y se va a un filtro pasa banda. Y la etapa de salida prácticamente lo que tiene es el acoplador de impedancias y se acopla la tecla. Entonces nosotros ya hemos visto el oscilador, ¿con qué circuito le podríamos hacer el oscilador de frecuencia? ¿Qué opina Elías? ¿Qué opinas? Elías, ¿me escuchas? Inge, Ya. ¿Con qué circuito le harías un oscilador estable de la frecuencia de portadora? pero medio cortado. ¿Cómo me dijo? Digo que ¿cuál es el circuito que le aplicarías para la frecuencia de portadora? Ingeniero. No harías nada. No sé. No sé. Con un oscilador, o sea, ¿Con qué circuito harías un oscilador de RF? con el oscilador COSP.
Cosplay creo que es. Cosplay. Nancy, ¿qué opina? ¿Con cuál me haría usted el oscilador de frecuencia portadora? Repito. Nancy, Sí, Inge. dime. No sé. ¿Con qué circuito? Circuito se refiere a los osciladores, a los tipos de osciladores, Inge. Un puente de Wayne, Inge, disculpe. Puede ser con sí, pero yo utilizaría el Colpitts, Hartley, puente de Wayne, un oscilador, una, ¿cómo se llama? Un circuito de cristal, algo. Con un puente de Wayne, Inge. Sí, pero no me alcanza la frecuencia que yo quiero. Debe ser con un puente de, perdón, con el de Con un Colpitts. oscilador de cristal, Inge. También es más estable, ¿no? Eso sí es verdad. El oscilador de cristal baja entre 3 y 5 MHz, ¿no? El oscilador, pero podemos subir hasta 8. De ahí necesitamos uno que trabaje de 10 megas para arriba, ¿no? Aunque recuerden ustedes que nosotros para tener modulación es suficiente, porque ¿cuánto es la frecuencia mínima que debe tener la portadora para empezar el modulador? Ingeniero Montesinos, La mínima de 300 Hz. 0, 600. La próxima persona que se equivoque tiene castigo. Javier Rojano, ¿cuánta es la frecuencia mínima de la portadora? Eso no se define en base a la información, Inge, o sea, la que va a transmitir. No, o sea que yo lo que hablo no me paran ni bolos ustedes. Cuando vimos modulación dije que la frecuencia portadora para que exista modulación mínima analógica debe ser esta frecuencia. ¿De cuánto es? 10 kilohertz, me parece. No, Nathan. Inge, yo me acuerdo de la relación que había que la portadora debe ser mayor a la... O sea, siempre... Obviamente. esa relación. Julio. Quiero Pérez. Yo tal vez pensaría que hasta 1 kilohertz. No, Sería- la frecuencia de portadora mínima debe ser de 30 kilohertz mínima. Eso se dijo en clases. Están castigados, la prueba que viene es oral, ¿no? Pero Inge, en una página vi que le ponían la portadora y no era más de 30, incluso le ponían hasta 10. Por eso yo también estaba Yo sabía que era hasta pensando eso. 18 kilohercios, dije. Sabías, pero DIF habla. No sé, dicen algunos. Cuando yo dije clases, la frecuencia de portadora mínima debe ser de 30 kilohercios. Obviamente la frecuencia portadora debe ser mayor a la frecuencia de información, si no, no existe modulación. ¿Qué pasa si es que solo me pasa frecuencia de información? Perdón, ¿qué pasa si es que pasa solo la frecuencia portadora? Significa que no hay información, ¿no? Bueno, tomarán en cuenta esas cosas. Nunca me digan no sé. Nunca me digan eso. Cada etapa de del oscilador que ustedes deben ver son etapitas, ¿no? La etapa del oscilador, la etapa del modulante, mezclador y etapa final. Eso consigue un modulador AM. El oscilador de portadora Hartley, Colpitts, el puente de Wayne, el mezclador aquí vamos a tener un sumador, mezclador no lineal, filtro pasabanda y manejado con amplificadores operacionales. Fuente de señal moduladora puede ser analógica la voz. Amplifica la señal con amplificador operacional, filtro pasabaja con un diferenciador o integrador aquí. ¿Qué opina, ingeniero Santiago Gómez? El filtro pasabajo, ¿con cuál harías? ¿Con un diferenciador o integrador? El filtro pasabajos. Sí. Con un circuito diferenciador. Ya. La etapa de salida, que es un acoplador de impedancia, ¿con qué circuito le harías? Ingeniero Jason. Sí, Inge, no se le escucha muy bien. ¿Puede repetirme, por favor? La pregunta que te digo es, la etapa de salida, que es el acoplador de impedancia, ¿con qué circuito le harías?
Bobinas, capacitores, dije. Sí, yo no te digo elementos, yo te digo qué circuito. Vos me dices, el circuito sumador de amplificador operacional con el circuito de configuración de amplificador operacional de voltaje corriente. Configuración Thevenin, configuración transistor NPN con emisor o divisor de tensión con configuración emisor de común. ¿Cuál etapa de salida es para acoplar impedancias? Estefanía, Abril. Ingeniera, Disculpe, Inge, ¿me puede repetir, por favor? te estoy diciendo cuál es el circuito que vas a ocupar tú para hacer acoplamiento de impedancias, para unir el circuito modulador con la antena. Tal vez podría ser con un amplificador, Inge. ¿Cuál amplificador? No estoy segura, Inge. A ver, el circuito que van a ocupar se llama colector común. El transistor en colector común es para acoplar impedancias, la etapa de salida, y obviamente pueden conectar con el cable, el BNC, con el conector y el cable coaxial y hacen al acople a la antena. Para poner ese complemento de impedancias tienen que coger o hay una configuración de colector común. Eso viene en transistores de ustedes. Ok. Cada una de las etapas está determinada. El oscilador, vean lo que dicen, puente de Wayne, Hartley, Colpitts, entre otros. El preamplificador y filtro, lo que va a hacer es amplificar la señal y filtrar el ruido. Acabó. El circuito que vamos a preamplificar, el filtro, es un filtro pasa abajo. El mezclador que tenemos aquí, que es un sumador, el mezclador va a sumar y restar la frecuencia de portador y la frecuencia de información y se va a un filtro pasabanda. Estos símbolos es fundamentales que ustedes sepan, ¿no? Aquí sí creo que les han de verdad en filtros, yo tengo 3 señales, ¿no? Entonces, el que no se pinta es el que va a pasar. Entonces, yo tengo aquí un filtro pasabanda. Si fuera un filtro pasa alto, tendría que ser que los dos de abajo, arriba, ¿no? O los de abajo, perdón. Y filtro pasa abajo, prácticamente tendría que bajar este y que pase de acá. ¿Sí? Entonces, es simplemente simbología que nosotros tenemos para poder identificar el tipo de filtro para poder aplicar con este. Este filtro pasabanda debe tener prácticamente lo que va a eliminar son las frecuencias armónicas que se va a producir del mezclador, es decir, la suma o los productos también cruzados que podríamos ver. La parte de la etapa de salida, hay que hacer la impedancia de la entrada. Es decir, que nosotros debemos tener un buen acople de la antena circuito mezclador para que no haya ondas estacionarias. ¿Y cómo se llamaba esa relación de estacionarias? Técnicamente, para que haya máxima transferencia de potencia, se denominaba ondas estacionarias, SWR, que debe ser mayor o igual, no, debe ser mayor o igual a 1, ¿no? Si es 1, significa que está perfecto, 1, 2, 1, 5, está, y ustedes van a, si tuviéramos ese equipo, podríamos ver ya prácticamente se calcula igual de ese SWR, que es la relación de ondas incidentes sobre las reflejantes. ¿Cuáles son las ventajas de lo que tiene un modulador? Primero, es un bajo costo. ¿Por qué? Porque no es tan complicado o no ocupa mucho componente electrónico que sea tan complejo en su diseño. Especialmente llegan normativas internacionales para poder conectarnos AM en las diferentes bandas de frecuencias que pueden operar dentro de 500 a 1600 kilohercios. Los transmisores y receptores, porque el modulador es parte de un transmisor, porque el transmisor yo tengo que ser un selector. Puedo tener un sintetizador de frecuencia para que el transmisor envíe la señal y el receptor prácticamente tampoco es que sean complejos su diseño, pero se vuelven muy económicos, utilizan bobinas y capacitores.
La demodulación también es de bajo costo y también se puede diseñar. Pero lo más difícil que nosotros podríamos encontrar aquí en el diseño son las bobinas para hacer eso. Y ahorita que me acuerdo la bobina, ¿cuándo me iban a indicar? Ayer creo. Ah, ayer. ¿Y por qué no me indicaron? Ya se acabó el tiempo, Inge. Bueno, como ya se va a acabar el tiempo, ahorita ya no tiene chance de presentar. Ahorita sí, sí es posible. No, ahorita ya nada. Yo creo que sí quedó para el día de hoy, pero como tenía... Para hoy. ¿Y ya funciona? Sí, yo paro era para hoy. No para ayer, Ya. porque ayer eran solo los proyectos. Voy a dejar para el martes, porque vamos a alcanzar. Quiero... Sí les funcionó, ya... ¿Qué? La bobina ya diseñaron. Perfecto. Entonces, aquí la tarea... Bueno, no dicen. Me imagino que le está haciendo el proceso de información. Listo, sigamos. Inge, una pregunta. Mande. En el preparatorio la bobina que no me diría. ¿Cómo le diseñaste nada más? Las fórmulas y... Sí, las fórmulas, cómo diseñaste y comprueba el valor que te mandé de la importancia que calculaste y el valor que simulaste o mediste que intentaste del botín. Mejor dicho, lo que hiciste, no porque debes haber hecho, porque el simulado no tiene sentido. Mejor dicho, el que simula tiene cero, tiene que haber hecho real, ¿no? Ok. ¿Cuáles son las ventajas? Fácil construcción, bajo costo y todo eso. ¿Cuáles son una ventaja también? Bueno, en realidad esta que dice que tiene mayor alcance que la modulación FM también es una ventaja, es real por la longitud de onda, ¿no? Esto ya sabemos de qué, ¿no es cierto? Eso sí sabemos. La otra de acá, las desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Prácticamente es que le afecta muchísimo la estática, el ruido que puede producir, los relámpagos, pueden producir, por ejemplo, algunos tipos de variaciones, especialmente cuando se trabaja en modulaciones con amplitud, se ve afectar ese tipo de variaciones, ¿no? Otros también son, por ejemplo, cuando hay ruido de disparo, interruptores, motores eléctricos, generadores por la inducción de campo magnético, me afecta a la modulación AM. Otra desventaja es que tiene baja potencia de transmisión en relación a la modulación de FM, pero como tiene baja potencia de transmisión, la longitud de onda recorre mayor distancia, ¿no? Una de las desventajas es que la transmisión AM de doble banda lateral full carrier están contenidas la información en las bandas laterales. Entonces prácticamente la mayoría de potencia no se concentra en la portadora, ¿sí? Pero como está la información, está solo en las bandas laterales, prácticamente se desperdicia el ancho de banda, ¿no? Entonces por eso la potencia de la portadora no es totalmente desperdiciada, ya que también permite el uso de circuitos de moduladores baratos y realmente sencillos de realizar. No es complejo hacer eso, pero no se optimiza mucho. Dentro de las aplicaciones del modulador AM tenemos la radiofonía, es decir, yo puedo escuchar radio o radiocomunicación de ondas medias, ondas cortas e inclusive hasta VHF. Es decir,
que yo escucho las frecuencias, o también en VHF obviamente puedo incluir las frecuencias de AM, ¿no? Que sería algo obvio, pero VHF sí puedo dentro de escuchar algunos canales, pero tendría que hacer algún tipo de acoplamiento adicional. También se ocupan, por ejemplo, en las transmisiones de los aviones y las torres de control. ¿El avión dónde creen que tiene la antena? Un avión. No sé si se me han preguntado dónde tiene la antena el avioncito. Tiene la parte delantera. ¿En qué parte? En la punta, bueno, ahí tienen radares y también he visto que tienen... Aquí en la puntita tienen aquí todo eso. Sí. Pero ¿y el viento y todo eso no le afecta? No es que son diseñados para aguantar altas temperaturas. Bueno, lo que dices, lo que tienes relación es que la antena está debajo en la panza. En la panza del avión tiene como una antena grandota, que obviamente tiene circuitería aquí y todo está conectado a la cabina principal y la comunicación de todos los otros dispositivos. Esta antena que tiene cubierta en la parte inferior como que fuera una lámina, es una tecnología que se llama microlay o microstrip de antenas, que son antenas con una sola capa, como que fuera hojas adhesivas, en forma rectangular, cuadrada, ¿no? Para tener eso. Entonces, las antenas especialmente en los aviones, tienen esa estructura, ¿no? Con eso de microlay y microstrip también tienen los celulares, porque prácticamente los celulares tienen una antena parche en la parte posterior, en la carcasa incluida, dentro de lo que es el mainboard, tienen ahí una como que fuera una parche redondo o un parche rectangular, sí, y esa es la antena que está conectado a la tarjeta madre que está conectado a los otros dispositivos. Aquí algo parecido produce esto, por eso hay ese tipo de antenas microlay. Obviamente en la torre de control sí se puede decir que aquí hay un montón de antenas que están visibles para hacer, pero prácticamente lo que hacen, ocupan transistores o una tecnología que es la MOPA, ¿no? Que es prácticamente amplificadores de alta potencia, como son los radares, ¿no? Para poder trabajar todas estas tecnologías. Prácticamente dentro de las aplicaciones nosotros tenemos ondas medias. ¿Por qué son ondas medias? Porque son de los kilohercios, pero como tocan kilohercios es captada por todo el espectro doméstico que puede ser, me explico, puede ser captado por un celular, por un radio, por un auto, por el microondas de la casa también puede ser captado. Pero como el microondas tiene un filtro pasa banda de solo 2.4 y 5, no le deja pasar esa frecuencia, pero también es capaz de capturar ese tipo de señal. Otra de las aplicaciones que nosotros, tiene AM es prácticamente radio galena. Esta radio galena es como decir una radio antigua o una radio donde le dan mucha información, no sé, ese fue el término, son informaciones de señales de prueba en radio galena para tener canales de prueba para ver qué tal está el canal de comunicación para poder ocupar a nosotros. Esa también es otra aplicación dentro de radio galena, ¿no? No sé si tengan preguntas hasta ahí, por favor. Dígame. ¿Y según en qué situaciones van usando los tipos de modulación AM? Ya, a ver, los tipos de modulación AM. A ver, cada uno, AM, cualquiera de ellos puede transmitirte voz y obviamente datos, porque la frecuencia, los datos se están mandando a ceros y unos. El de, por ejemplo, el de investigar, que es una componente especial para aumentar un poquito el ancho de banda, si se puede decir así literalmente, se ocupa para video. El de full carrier, el primero, el DSB, ese exclusivamente, este que está banda lateral superior, banda lateral inferior, tiene un gran ancho de banda. Este de aquí es para voz y datos. También para videos, pero va a tener retardancia, va a tener interferencia, va a haber imágenes fantasmas y todo eso. El otro que es prácticamente sin portadora para modular, pero no para enviar.
y se ocupa todo el ancho de banda, aquí prácticamente tenemos que tomar en cuenta que estos van a ser simplemente los límites de la banda lateral superior e inferior y no vamos a tener una frecuencia portadora. Aquí la energía va a ser constante aparentemente. Aquí en cambio se concentra así, pum. Si tú te das cuenta con respecto a la otra, aquí la energía como se va a las bandas lateral superior e inferior va a ser no tan proporcional porque todo se concentra en la frecuencia de la carga. Aquí en cambio va a ser algo constante. Entonces aquí hay una variación cuando yo quiero mayor calidad, ocupo este de sin portadora, entre comillas, para mantener una potencia estable. El otro que yo tengo, solo puedo transmitir en banda lateral superior o en banda lateral inferior. Pero la de acá casi no le ocupa mucho por la interferencia que tiene y solo ocupamos el de banda lateral superior. ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos a ocupar la mitad de la potencia. Si ocupamos, significa que la transmisión va a transmitirse a cortas distancias, entre comillas, y se puede transmitir, por ejemplo, para de comunicaciones, ¿no? Las de acá, este de aquí puede transmitirse de largas distancias también, con las de acá, obviamente con repetidores. Y el vestigal, que es prácticamente un vestigio que tenemos de esta de acá, porque el vestigal es un carrier y lo que hace es tener un amplificador de ganancia. No sé si le vieron, un amplificador que tiene un factor de reutilización. Este H le va a amplificar las señales que nosotros del ancho de banda, es amplificar la señal para evitar la interferencia y por eso se puede ocupar para video. Cualquiera de las tres primeras se ocupan para transmisiones de audio y datos y la última para video, en teoría, ¿no? De ahí lo que más se ocupa es esta de acá, la primera que es la DSB-FC. Es prácticamente para datos y voz y video, tomando en cuenta que va a haber retraso y ocupamos esta, le variamos, que es la misma, simplemente con un factor de ganancia. Es decir, la primera con respecto a las otras no me convence mucho porque hay cierto tipo de interferencia o ruido dentro de los sistemas. No sé si Nathan ahí está aclarado o necesito algo más. Sí, sí, sería. Gracias. ¿Ya? No es nada del otro mundo. Primero, el SB. Los otros son variantes, pero lo que ellos hicieron es hacer pruebas para ver cuál era mejor, pero a veces había un tipo de inconvenientes. Hasta ahí vamos a quedar. No sé si tengan algún tipo de pregunta, interrogante. Para la otra semana, acabar de ver este capítulo, que prácticamente es la demodulación, que ya van a hacer ustedes algunos ejercicios, indicarles algunas etapas, ventajas y desventajas, y hablar sobre los sistemas de comunicación. ¿Cómo les conocen? Los valores técnicos, parámetros técnicos, necesito para ver cómo se llaman en radiobases, difiere su transmisión, y también vamos a ver algo del transmisor y del receptor AM y FM, que es nada, es prácticamente es todo lo que estamos viendo. No sé si tengan alguna inquietud, ingeniero. De deber quedaría solo esos circuitos que les mandé para el día martes. ¿Ok? Tienen un montón de deberes. No sé cómo están con los trabajos, con los proyectos. Ya tienen la página web, ya están haciendo, ya están haciendo, por ejemplo, el modulador AM/FM MATLAB, que está en internet, full información. La tarea de Tomás y también que tienen que hacer, por favor, capítulo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ustedes pueden bajarse el solucionario y copiar, pero tendrán cuidado. Si ustedes solo hacen eso y no aprenden, vamos a estar complicados. ¿Alguna pregunta, ingenieros? Gracias. Ingenieros. No, ingeniero. Hagan el favor de estudiar. Por favor, estudien. Cualquier cosa vayan haciendo ya, harán los trabajos, porque verán, la otra semana salimos, nos vemos en una semana, después de una semana, y ahí tenemos 3 semanas para acabar todo. Y sí se nos va a complicar un poquito, porque vamos a tener equipos de trabajo adicional, pero yo quiero que ya adelante, por favor. ¿Alguna pregunta?
pregunta adicional. ¿Ninguna? Ok. Les agradezco, mis disculpas del día de hoy. Yo pensé, no sé, sigue con el mismo problema, ¿no es cierto? Sí, Inge. Sí, Inge, Sí, que no se le escucha bien. Sí, que no se le escucha. Sí, y eso que ya el técnico dijo que sí, más me hace perder una hora. Pero bueno, ya vamos viendo ya. El día martes nos vemos, voy a cambiarme de ubicación también, tal vez sea esta, porque estoy alejado. Igual, las otras veces cuando yo tenía clases no había ningún tipo de problema, o será por lo que hay un montón de árboles, nacimiento que producirá dispersión de la señal, también me imagino que puede ser eso. Instalar el driver de sonido. Ese va a tocar hacer, pero no creo. Porque, ¿quién más coge conmigo proyectos de tele? Yo, Inge. Pero tal vez utilizando unos audífonos aparte, porque tal vez sea el micrófono. Pero si la computadora es nueva, no me hagas sospechar, Gustavo. O sea, es que, no sé, yo le he visto que estos últimos días, de hecho, ha estado empeorando el audio. Sí, Inge se le baja bastantísimo. Y en clases de proyectos no pasa lo mismo. Sí, No me dicen nada. Y como ponen ahí las imágenes, prenden y se van. Por eso nos pasa. Bueno, ya vamos a ver eso, ya. Voy a arreglar. Les agradezco, cuídense bien, sigan haciendo los trabajos y buen fin de semana. Hasta luego, Inge. hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego.